Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister. Creo que he aprendido que uno de los principales objetivos de la vida es servir sin esperar nada a cambio. Empezando por la familia de uno, empezando por mi esposo, por mis hijos, y después tratar de poner un granito de arena para el mundo, ¿no? Y ahorita estamos en una crisis mundial de lo que es el medio ambiente, empezando con los clorofluorocarbonos, que ya está superado. Ahora con las emisiones de CO2 es un tema muy grave para la humanidad y que tiene que darse cuenta que si es que no nos unimos como seres humanos, nuestra especie está en riesgo. Entonces definitivamente tenemos que unir esfuerzos y realmente busquemos el mejorar, ¿no? El mejorar como ambiente, el mejorar como seres humanos, darle la posibilidad a aquellos que no tienen, a incluir a aquellos que no tienen la capacidad de llegar a estos lugares, de aprender como nosotros tuvimos y buscar esa igualdad de alguna forma, no sé, abriendo el corazón directamente. Un turismo sostenible para Pacoche, en primer lugar, es que como infraestructura convertirle completamente verde. ¿Qué quiere decir completamente verde? Pues lograr que nuestro aporte en CO2 sea mayor que el que generamos al recibir huéspedes, al recibir estudiantes, al recibir cualquier tipo de turista. Entonces, primero es nuestra huella de carbono, tratar de minimizarle a la máxima potencia. Segundo, el tener prácticas verdes en todo sentido, separar los desechos, tratar nuestras aguas que salen o por lo menos, o sea, tratarlas en este caso por lo que estamos un poco aislados de una posibilidad de tratamiento urbano a través, qué sé yo, de bacterias como para minimizar lo que se infiltra. Ahora para las nuevas cabañas el objetivo es buscar prácticas de sostenibilidad, por ejemplo, aguas grises, tratar de recuperar esas aguas, etc. O sea, entonces, buscar prácticas ambientales que nos permitan dejar la mínima huella posible y de alguna forma aportar y de alguna forma ser ejemplo no solo para esta ciudad ni para esta provincia, sino para el país, esperemos, y más allá si se puede, ¿no? Entonces, y después atraer a estudiantes, atraer a científicos, atraer a turistas que tengan ese espíritu de crecimiento y de aportar al ambiente como para ir pegando esa necesidad del tema ambiental, ¿no? Para ir contagiando esas prácticas de sostenibilidad. Me parece una iniciativa espectacular por dos motivos. O sea, por ejemplo, yo cuando llegué a Pacoche realmente llegué y me lancé sin saber nadar. Y estamos aprendiendo como familia, como persona, estamos aprendiendo, ¿no? Es un aprendizaje continuo. Y el encontrar Jopineo o encontrar herramientas a nivel de internet que nos permitan intercambiar esas prácticas de sostenibilidad son fundamentales. Y del tema de voluntariado igualmente, o sea, una vez que nosotros tengamos la infraestructura, definitivamente es un objetivo tener a voluntarios que vengan a ayudarnos, que vengan a aportar, que vengan a generar nuevas ideas para que sea algo no hecho por una o dos personas, sino que sea algo hecho por muchas personas que están con ganas de sacar adelante. Aquí tenemos 10 hectáreas de bosque, tenemos los monos aulladores, tenemos los monos capuchino, más de 250 especies de aves y ya nos está afectando el cambio climático. Entonces, claro, o sea, necesitamos unir fuerzas para revertir los efectos que estamos teniendo y para poder proteger este maravilloso bosque y toda la tierra, ¿no? Como tal. Todos juntos para un desarrollo sostenible. Sí se puede.